Amigos y amigas de Cadena Política, me da mucho gusto, como todos los martes, saludarlos en su programa Diálogos Metropolitanos. Su amigo Pablo Bazáñez tiene este gusto de poder participar aquí con ustedes a través de Cadena Política para hablar de los temas que pasan todos los días en la ciudad, no solamente los especialistas, no solamente los urbanistas, no solamente los tomadores de decisiones, sino lo que la gente ve, vive, convive todos los días en el ambiente metropolitano. Y el día de hoy con un tema muy especial que me llama mucho la atención y que seguramente a ustedes, estimados amigos, también habrá de serles muy interesantes. Vamos a hablar de ciudades para la vida. Cómo el urbanismo social se da en las metrópolis. Urbanismo social en las metrópolis. Un tema, sin duda alguna, que algunos dirán de qué se trata. Eso suena medio dominguero, medio raro, pero sin duda un tema muy reciente que necesitamos ir analizando como concepto, pero también como en sus implicaciones para el diseño de ciudades modernas, pero también ciudades accesibles en todo el mundo, pero también especialmente en América Latina. Hoy, el urbanismo social, así definido, es precisamente ese direccionamiento de grandes inversiones en proyectos urbanísticos que toman en cuenta a las clases urbano-populares, a esos sectores que a veces se ven como marginados del desarrollo urbano, y justamente esta tendencia quiere involucrarlos, de tal suerte que se plantea una infraestructura moderna que permita conectar estas zonas a veces vulnerables y hacerlas parte del resto de la ciudad, añadiendo oferta cultural, educativa, laboral, espacio público, entre otras muchas opciones. ¿Cuántas veces no hemos hablado de las ciudades periféricas que parecen cinturones de miseria, donde el centro es en el que se llevan a cabo todas las labores, digamos, de una ciudad moderna, pero en las orillas es todo lo contrario? Esta forma de ciudades dormitorios, ciudades alejadas, ciudades interconectadas, no interconectadas, es sin duda un paradigma que hoy tenemos que ir justamente logrando quedar en una historia para volver a un modelo, a un paradigma nuevo de ciudades integradas. Justamente entre 1976 y 2006 se avanzó significativamente en la forma en que los gobiernos, las empresas, los ciudadanos han abordado la planeación como un componente central de los procesos de urbanización inclusiva y un motor para el desarrollo sostenible y sustentable. Y eso es muy pertinente para las 74 zonas metropolitanas que tenemos en el país, en las que, como lo hemos dicho en este subprograma, 401 municipios y 16 alcaldías todos los días buscan ser lugares más competitivos y atractivos para la gente, cerca de 80 millones de habitantes en nuestras zonas metropolitanas. Ciudades para la vida. Ciudades para la vida, sin duda es un tema interesante, y para abordarlo hemos invitado a un experto en estos temas, a Jorge Espinosa González, quien es maestro en Ciencias de la Arquitectura y del Diseño Urbano. Jorge es arquitecto por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica al mejor proyecto final. Trabajó en la firma Serrano Monjarrás, donde se enfocó en proyectos urbanos sostenibles alrededor del mundo, pues durante casi 2 años. Ya estuvo trabajando, se estableció en Nueva York, donde obtuvo el grado de la maestría en Ciencias de la Arquitectura y del Diseño Urbano en la Universidad de Columbia. Actualmente Jorge es cofundador de UP Global, un grupo de empresas y fundaciones sin fines de lucro establecidos en la Ciudad de México, pero que trabajan en Australia, en Nueva York, en Israel, donde trabajan en proyectos urbanos multisistémicos. Pero también imparte clases de diseño, lo que es diseño asistido por computadora, y coordina conferencias en el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Tiene la certificación profesional en edificios verdes, LEED Green Associate, y cédulas profesionales como licenciado en Arquitectura y maestro en Urbanismo por la SEP. Hoy me da mucho gusto que Jorge se conecte con nosotros desde Tel Aviv. Anda generando proyectos urbanos por allá, y allá son las 9 de la noche, pero te saludamos, Jorge, hasta Tel Aviv. Gracias por estar en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor Baceles, aquí feliz de este espacio y agradecido por todos los que nos están escuchando y en especial a usted por extendernos esta invitación y permitirnos a todas las comunidades pues dialogar sobre este tema más tan importante del desarrollo urbano. En efecto, Jorge, pues el gusto para nosotros que estés hoy en este programa Diálogos Metropolitanos. En efecto, hoy estamos un poco lejos, tú atravesando el océano hasta Tel Aviv,
un lugar muy, pues digamos, inaccesible para el resto de los mexicanos que no sabemos ni dónde esté, pero finalmente un lugar donde también hay un hilo conector con lo que hacemos en México, este tema de buscar mejores ciudades, de buscar que las ciudades sean lugares para su gente, atractivas, lugares en donde cada quien pueda desarrollar su proyecto personal de vida. Eso es lo mismo aquí y sin duda en Dubái, y sin duda en Tel Aviv, como también en muchas ciudades de América Latina, que están empeñadas en regenerarse, en recrearse, para hacer lugares donde la gente viva mejor y viva feliz. Y en este propósito, digamos que suena muy bien, hay un hilo conductor que decíamos, una forma de entender el urbanismo ya no como crear ciudades desconectadas, sino ciudades integradas, a lo que le llamamos el urbanismo social. Pero para los que no le entendemos mucho al urbanismo, Jorge, platícanos un poquito, ¿qué es esto del urbanismo social? Pues mira, primero me gustaría definir qué es el urbanismo, después me gustaría definir el rol de lo Claro. social en el urbanismo, y finalmente de forma estructurada, pues el urbanismo social, ¿no? Entonces, Bien. partiendo del urbanismo, lo que a mí me gustaría definir como urbanismo es la regeneración progresista de los asentamientos humanos, que hoy en día es una herramienta principal de la cual disponemos para combatir los problemas más graves que enfrenta la humanidad, como la injusticia social, la extinción masiva de biodiversidad, el calentamiento global. Claro. Y pues así defino el urbanismo como la estrategia más asertiva que tenemos para combatir las peores crisis. Ahora, el rol social dentro del urbanismo, pues es uno de 3 pilares importantes que hay en el urbanismo. El buen urbanismo pues se compone por un urbanismo social, pero también por un urbanismo económico y un urbanismo ambiental. Y estos 3 conceptos, lo social, lo económico y lo ambiental, conforman un concepto que se llama la triple línea base. Entonces, pues los 3 son pilares y los 3 tienen que estar apoyándose unos a otros. Y así pues el urbanismo social finalmente pues engloba a toda la población completa, la cual obviamente tiene que tener como prioridad a las bases de la estructura social, como bien mencionabas, las cuales también, como bien mencionabas, están excluidas espacialmente de nuestras ciudades y necesitan a un urbanismo que las integre a los centros de las ciudades. Obviamente apoyándose del resto de los pilares con beneficios sociales, económicos y ambientales, y, y creando esta triple línea base, ¿no? Entonces es el urbanismo social, lo que yo entiendo, pues es complemento del urbanismo económico y ambiental también, y a su vez, pues es este urbanismo que ataca desde abajo a los problemas sociales. Ataca desde abajo a los problemas sociales. O sea, se trata de que, como dice el ONU Habitat, nadie se quede atrás, ¿no, Jorge? Nadie se queda atrás. Si alguien se queda atrás, los que están adelante les afecta. Eso es muy importante porque lo vemos entonces como sistema. No es un tema de quién gane y quién pierda, sino si hay una parte que se queda excluida del sistema, todo el sistema pierde. Exactamente. Y pierde también en el tema ambiental y en el tema económico. Claro, entonces en esa forma de verlo, necesitamos una política urbana de integralidad que le eche ojo a cada uno de los componentes de este sistema y logre que todos se sientan parte, se apropien y bueno, en esto tiene sin duda alguna mucho que ver la forma en que diseñamos y gestionamos el espacio público. Pero mira, Jorge, yo veo en tu trayectoria, en lo que has venido haciendo a pesar de ser una gente muy joven, yo veo algo que puede describirte, a ver si estás de acuerdo conmigo. Eres un apasionado de tu tema, eres una gente comprometida con lo que crees. Y eso es muy interesante porque cuando alguien logra involucrarse de manera apasionada en lo que hace, sin duda alguna tiene una fuente de inspiración, tiene algo que le motivó a decir, a esto quiero dedicar mi vida, no a poner mi empresa, sino dedicarme yo en cuerpo y alma para promover aquello que creo. Pero dime, ¿cómo te motivaste a ser arquitecto, diseñador urbano, tomador de decisiones públicas en este caso? ¿Por qué la arquitectura? ¿Por qué el urbanismo? ¿Cómo fue que le entraste a esto? Y por ejemplo, en esto también, platícanos,
hay algunos íconos de la arquitectura mexicana que probablemente sean también para ti referentes, como Luis Barragán o Alberto Kalash o Mauricio Rocha. ¿Cómo ellos han también influido en tu propia formación vocacional, Jorge? Bueno, primero a mí lo que me inspiró en meterme al mundo de la arquitectura y el urbanismo es el impacto que puede tener en las vidas el buen diseño, ¿no? Sobre todo a una gran escala, como es el de las ciudades o barrios. Eh, Cómo este buen diseño puede beneficiar la calidad de la vida de las personas y de tantas personas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de urbanismo más regional y de una escala más amplia. Me engancha porque es la forma de materializar acciones positivas. Entonces, no es, se distingue un poco de la política pública, porque la política pública se queda muy bien redactada en un papel, ¿no? Pero Oye, en el PowerPoint todo funciona muy bien, ¿no, Jorge? exacto, pero pues ahora es todas esas ideas, construirlas y Sí. materializarlas y crear ciudad con todas esas buenas intenciones que están en papel. Entonces eso me inspira mucho y definitivamente pues me inspiran también estos arquitectos que mencionas. Bueno, en el caso de Alberto Kalash a mí me inspira muchísimo que, bueno, ya desde hace bastantes años él publicó un proyecto que generó sin ninguna intención ni beneficio económico, en el cual sustenta con evidencia científica que lo que necesita el Valle de México es restaurar el lago de Texcoco, ¿no? Claro. Y no es el Valle de México únicamente, porque pues, también Estado de México ya es amplio, ¿no? Restaurando este lago, pues se beneficiarían y se restaurarían todos los servicios, todos los beneficios de manera natural. Pues es un proyecto obviamente polémico, es un proyecto pues prácticamente imposible, bueno, no me gusta la palabra imposible, pero digamos lejano, pero atrevido y yo creo que esto se necesita en el mundo, ¿no? Gente que tenga una buena idea y se dedique a fundamentar una buena idea, conciencia y que promueva y publique y haga ruido, al menos para provocar pues una idea de cómo podría llegar a cambiar radicalmente nuestras ciudades, ¿no? O por lo menos el Valle de México. Entonces, pues sí, yo creo que es bastante inspirador tener a estos arquitectos como ejemplo, sobre todo por lo proactivos y la conciencia que hay de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos como generadores de ciudad. Claro, a mí me gusta mucho, yo no soy urbanista, pero yo admiro al urbanista porque es una gente que se atreve a imaginar, a diseñar un escenario posible. Algunos les han llamado los hacedores de ciudad, el urban maker, ¿no? De tal suerte que el urbanista para mí tiene un rol muy importante porque más allá de solamente imaginarlo, tiene claro que debe de involucrar a la ciudadanía porque está alejada de lo que uno diseña, evidentemente vuelve a ser un esquema autoritario, excluyente, que no logra lo que nosotros llamamos una verdadera gobernanza urbana que permite que todos los actores participen en hacer suya la ciudad, apropiarse de ella. Hace algunos días revisaba un texto de un autor que se llama David Sim, que escribió un libro que se llama Ciudad Suave. Y él nos habla de una ciudad relajada, confortable, donde la densidad urbana tiene una visión de calidad humana. Y bueno, esto pareciera como el escenario al que debiéramos todos de enfocarnos en cómo quisiéramos que fueran nuestra ciudad. Pero desde tu experiencia, ¿cómo logramos impulsar, Jorge, ciudades para la vida? ¿Cómo podemos en las zonas metropolitanas de México, cuál sería, digamos, la ruta crítica, cuáles serían las lecciones de cómo lograr estos propósitos en cómo están las ciudades hoy? Porque evidentemente todos quisiéramos lograr que los asentamientos humanos no existiesen y estuviéramos partiendo casi de un plano sin ciudad consolidada y la pusiéramos en el papel y luego la lleváramos al terreno. Pero pues eso no es imposible. Hablamos de ya ciudades que tienen un nivel de consolidación pues muy amplio, una densidad urbana también muy saturada. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo intervenir en ciudades tan consolidadas como las de las zonas metropolitanas de nuestro país para lograr que sean ciudades con una
verdadera calidad de vida desde la perspectiva del hacedor de ciudad como es el urbanista? Pues mira, desde mi punto de vista estamos en un sistema de crisis mundiales en el cual el panorama es apocalíptico. Los científicos del mundo concuerdan con que el urbanismo puede llegar a ser la solución. Bueno, concuerdan con que el urbanismo es la solución de estos problemas. Y mucho más allá de buscar una densidad controlada y una ciudad suave, yo opino que es más importante densificar los centros de las ciudades, porque hay un problema, ¿no? O sea, sí nuestras ciudades son densas, pero la densidad es buena. El problema realmente es la expansión de la mancha urbana, y la manera de controlar la expansión de la mancha urbana es densificando nuestras ciudades, lamentablemente. Entonces, pues es más importante no destruir el campo y disminuir la isla de calor que esto genera y la aniquilación de recursos y de hábitat natural. Y en vez de esto, pues construir en zonas previamente desarrolladas de oportunidad, en centros de ciudades, donde ya existe espacio público, donde ya existen servicios, donde ya existen escuelas, donde ya hay hospitales, donde ya hay sistemas de transporte alterno, y pues tenemos que lograr un balance entre el déficit de vivienda social que existe y la crisis inmobiliaria que estamos Claro. viviendo actualmente, porque, bueno, yo mismo me pongo como ejemplo, a mí no me alcanza para comprarme una casa, ¿no? Yo tengo que vivir a estas alturas todavía con mis papás. Y bueno, en casos de mucha más gente, pues tienen que casarse y vivir en familia, todos en un solo espacio, y pues estos problemas sociales que está generando esta marginación son graves, y yo creo que el acceso a la vivienda sistémica bien planeada en centros estratégicos y bien ubicada, a pesar de que, bueno, se tiene que dejar un poquito de lado la escala barrial y tal vez la esencia del barrio, pero pues acomodarnos de manera eficiente como seres humanos en crecimiento. Estamos viviendo un urbanismo acelerado, una rápida urbanización, consecuencia del rápido crecimiento de población, y esto se está manifestando, como decía, en expansión de mancha urbana. Entonces vamos a tener que, pues, tratar de quitarnos la idea de que la densidad es mala. La densidad es buena y puede ser muy buena sabiéndola acomodar, sabiendo diseñar, sabiendo integrar, pues básicamente ubicándola cerca de infraestructura ya existente. Fíjate, Esto sería Jorge, que una clave. eso me parece muy sugerente, muy atractivo, pero hay una realidad. Eh, Ciertamente hay dos modelos, ¿no? Ciudades expansivas, que fueron las que se promovieron en los 70s, donde se buscaba que en un lugar estuviera la ciudad donde la gente iba a dormir y luego llevarla donde la gente iba a trabajar. Y entonces creó ciudades fantasmas de día y centros laborales fantasmas de noche. Y consecuentemente ciudades desarticuladas finalmente. Pero ya en la práctica, en la realidad, cuando vemos estos dos modelos, uno de densificación y otro de expansión, cuando tú vas a una zona, a una centralidad metropolitana y le dices a los vecinos que esto que estamos aquí platicando, y le dices, es que aquí tenemos que densificar y esto implica que tengamos más edificios, que tengamos vivienda popular dentro de nuestro centro urbano, que tengamos la posibilidad de más alturas, y entonces la gente de manera inmediata se te vuelca encima y dice, no cambios de uso de suelo, no crecimiento de la ciudad hacia arriba, queremos seguir con una ciudad chaparrita y plana, queremos tener casas unifamiliares, porque si vienen gente aquí y desarrollas un edificio, nos van a quitar nuestra agua, nos van a saturar nuestras calles, ya no va a haber espacios en nuestras escuelas, entonces que se vayan a otros lados, pero no ven esta visión de que inclusive en términos de cambio climático, esta huella de carbono que deja una ciudad extendida y que consecuentemente genera una acción contraria a tener zonas verdes y zonas protegidas, pues no lo están viendo porque uno nada más ve su inmediato escenario. ¿Tú qué le dirías a una gente que vive en una ciudad como estas, que de repente vienen y le dicen, aquí necesitamos densificar y crear una ciudad con más gente? ¿Tú cómo les dirías, cómo les argumentarías la necesidad de que esto se dé? Pues
acercando mucho. Yo entiendo que es un tema ultra polémico, ¿no? Y realmente la gente se pone, como diríamos, brava, ¿no? Para cuando se toca el tema de los usos de suelo, lo entiendo perfecto, pero lo que tiene que saber la gente es justo eso, ¿no? Que se tiene que dejar un poquito de lado la escala barrial eh, por salvar al planeta, ¿no? Por garantizar los recursos de las generaciones futuras. Entonces yo creo que a la gente hay que demostrarle muy gráficamente y colaborar y acercar y tenerle la paciencia a la gente de explicarlo, porque son temas difíciles que a los que estamos acostumbrados a leer mucho sobre urbanismo, pues dominamos que se necesita densificar. Para la gente luego no es tan fácil concebir y ver la gran imagen, como dices, del cambio climático, de la expansión de la mancha urbana. Entonces, programas que conecten a la gente que toma decisiones con la gente de la comunidad local, que se sientan parte y que se informen de la importancia de ese cambio de uso de suelo, que vean que no es alguien que está detrás haciendo dinero o pagándole dinero a la delegación por el cambio de uso de suelo, sino que es un plan regional que hay que cumplir como país y como mundo para crear vivienda sostenible, social, bien conectada en centros de ciudades para combatir problemas como la injusticia social, la extinción masiva y el cambio climático. Entonces, radicalizar un poco, pero acercándose y creando muchas dinámicas y muchas actividades, o sea, estando de cerca de la comunidad y, pues, como se diría, llevándolos de la mano, explicando el panorama de manera muy comprensiva y muy clara. Yo creo que y justo lo que tú haces se me hace maravilloso, y es el poder invitar a gente que dé su opinión de cómo se vive las ciudades desde diferentes perspectivas es valiosísimo, y también la opinión de esa gente es muy válida, pero cuando ya es informada, pues es mucho más válida, ¿no? Sí, claro, es que es una dinámica compleja, como tú bien lo señalas, en el tomador de la decisión pública, porque antepones lo que la gente que ahí vive cree que es la calidad de vida que quisiera tener, y los que en un futuro deberían de tener la posibilidad también de llegar a vivir ahí, requieren como infraestructura para hacerlo. Una ciudad que tiene que expulsar a sus habitantes porque ya no tiene dónde mantenerlos, es una ciudad que empieza a dar muestras de que está finalmente enferma. Necesitamos ciudades Claro. entonces vivas, ciudades con calidad, atractivas, y parte de esto tiene también que ver con que las ciudades tengan clara vocación productiva y clara vocación hacia la innovación, hacia la inversión en ciencia, en tecnología, hacia la posibilidad de tener valor agregado en nuestras economías, y que eso garantice ciudades con viabilidad económica, sustentabilidad ambiental y sin duda alguna resilientes ante los fenómenos climatológicos, y por supuesto también derivados de este tema del cambio climático, que tiene mucho que decirnos hoy por hoy a todas las ciudades y a la humanidad entera. Pero ¿cómo podemos entonces diseñar un entorno urbano, digámoslo así, en el que se tenga este elemento de calidad de vida? ¿Cómo logramos juntar esas variables, armonizarlas para tener realmente diseños que privilegien la calidad de vida de la gente? ¿Cuáles son los modelos que podemos enfocarnos en esto? Pues, como bien mencionabas hace rato, nuestras ciudades pues ya existen, ¿no? No podemos ahorita destruir el campo y poner a construir ciudades nuevas o seguir expandiendo nuestras ciudades. Nuestras ciudades ya existen, ya están construidas, tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Que es, bueno, un reto mayor que un terreno vacío, como decías. Eh, Profesionalmente, yo trato de enfocarme en proyectos que integran a 17 sistemas clave, ¿no? Que tengo yo en mi metodología de trabajo. Estos 17 sistemas los menciono brevemente, Claro. son agua, energía, vivienda, drenaje, espacio público, transporte, manufactura e industria, economía y finanzas, comunidad, movimiento de bienes y servicios, educación, salud, seguridad, política pública, innovación, ecología y desechos. Entonces, un modelo de proyectos o un modelo de infraestructura es aquella que integra estos 17 sistemas, Ya. no importa cuál sea el sistema central, ¿no? Ahora, por ejemplo, con este proyecto del cual ya estábamos mencionando ciertos detalles, el tren interurbano, pues es un proyecto de infraestructura, digamos, que se enfoca únicamente en el sistema de transporte, dejando de lado, pues, quizá el agua,
la energía, el medio ambiente, la salud pública. Bueno, tal vez la salud pública es un efecto, una consecuencia directa, digo indirecta, ¿no? Pero muchos otros sistemas como pues el drenaje, por ejemplo, etcétera. Estos proyectos que parece que solucionan un sistema, realmente no lo están solucionando porque son sistemas y al final todos los sistemas tienen que funcionar. Aisladamente no va a funcionar el sistema. Entonces, tenemos que crear proyectos integrales que aunque sea un tren, pues que recolecte de cierta manera el agua pluvial, que la limpie, que tenga una eficiencia energética superior, que aproveche la construcción, no sé, para generar espacio público, no sé, ¿no? Que integre todos los 17 sistemas y que de esta manera todos los sistemas trabajen entre sí y todos los proyectos deberían de pretender ser integrales. Entonces yo definiría como un modelo de desarrollo urbano, sistémico, integral, en el cual se consideran estos 17 sistemas que trabajen en función entre sí, todos con todos. Entonces, en este esquema hay un sistema principal y todos los demás giran en torno a él, pero están presentes. No podemos Son quitar uno sistemas, de estos. subsistemas y sistemas dentro de los subsistemas y todos los sistemas se relacionan todos con todos. Es algo muy complejo, ¿no? El universo de 17 sistemas pues nos da 17 a la 17, que son cuatrillones de posibilidades. Pero bueno, si nosotros previamente tratamos de incluir todos los sistemas en un proyecto, vamos a prever problemas sistémicos, ¿no? Y es un universo tan complejo que los problemas sistémicos, pues técnicamente son imposibles de resolver. Entonces, el reto es cómo, pues, entrelazar todos los distintos aspectos que existen en el urbanismo desde la planeación y así prevenir, pues, problemas sistémicos, ¿no? Que al final los problemas de la ciudad son problemas sistémicos. Si no hay agua, es por muchos otros sistemas que también no están funcionando, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, entender este sistema general de subsistemas y sistemas complejo. Es muy atractivo porque nos da esta visión, discúlpame si no sé si esté correcta el término, pero una visión holística del urbanismo que tome en cuenta todas las dimensiones de la vida humana. Hay algunas ciudades en el mundo que se dicen, esta es una ciudad de educación. Sí, claro, una ciudad educativa, quiero pensar Santiago Compostela, por ejemplo, ¿no? Pero esa ciudad tiene que tener los otros sistemas presentes, debe de haber movilidad, debe tener ocio, debe tener espacios de cultura, debe tener espacios de espacio público propiamente dicho, etcétera. O sea, la inexistencia de estos componentes hace inviable que el otro componente principal sea el detonante. A esto le llamamos cuando hablamos de las metrópolis, le llamamos vocaciones, vocación de ciudad. Una ciudad tiene una vocación hacia algo, pero no puede dejar de tener la integralidad de los demás componentes para poder tener viabilidad como ciudad. Y ese concepto me parece muy interesante. Evidentemente las ciudades en el mundo tienen ya hoy características, digamos tendencias, que les vienen a influir producto de un esquema de globalidad en el que estamos en el mundo. O sea, no podemos decir que la globalidad sea un asunto de postura ideológica. La globalidad es tendencia, es fenómeno, lo quieras o no lo quieras, te guste o no te gusta. Puede ser globalifólico o globalifílico, no importa. Finalmente, lo interesante es que la ciudad tiene estos componentes de ser parte de un esquema de la globalización, pero al mismo tiempo también tiene particulares singularidades cada ciudad por ser parte de lo local. Ambos temas vienen a coexistir, lo global y lo local. Tú has vivido en algunas ciudades de las que son ícono de las ciudades más modernas del mundo, como es Nueva York, pero hay otros ejemplos, ¿no? Como Medellín en América Latina, que nos dan buenas recetas, digamos, de casos de éxito. ¿Cómo podemos adaptar todos este tipo de digamos, lecciones que las grandes ciudades del mundo han tenido con su experiencia para replicarlos en el modelo del urbanismo social en las ciudades mexicanas? ¿Qué podemos obtener de estas ciudades? ¿Qué hicieron ellos bien que debiéramos de nosotros hacer mejor? Bueno, en el caso de Colombia hay varios proyectos exitosísimos de estudio en universidades como en Harvard, el impacto tan positivo que generaron. Y esto fue gracias al trabajo e investigación de equipos de expertos internacionales y multidisciplinarios
que junto con fondos internacionales como los del Banco Mundial, crearon y consolidaron estos proyectos a través de varios años de colaboración. Y bueno, esto nos enseña, número uno, pues el espectro tan amplio, ¿no? De que tenemos que ir desde lo local, como dices, trabajar con las comunidades para que comprendan la importancia del proyecto, para que se involucren, pero también tenemos que trabajar con fondos internacionales porque al final los problemas son globales y pues la contaminación que emite un país al final le afecta a otro, no estamos separados Claro. al final, ¿no? Y bueno, en el caso de Colombia me gustaría mencionar un proyecto muy exitoso que es el Transmilenio, creo que es en Bogotá, no es en Medellín, pero son estrategias sencillas a las que llegan, ¿no? Son Claro, con los estrategias BRTs. económicas con los BRTs, que es el Transmilenio, es simplemente el éxito, por ejemplo, lo que distinguiría al Metrobús de la Ciudad de México en Avenida Insurgentes con el Sí, Transmilenio platícale en a Bogotá nuestra audiencia de Cadena Política qué es estas soluciones de BRTs, porque luego usamos términos muy técnicos y a veces pareciera que son no tan comunes, ¿no? A ver, Sí, sí, sí. El BRT es el carril confinado, digamos que es este carril exclusivo para el camión, ¿no? Al cual no pueden ingresar motos, vehículos particulares, es únicamente para el camión, ¿no? Ahora, el problema, por ejemplo, de Avenida Insurgentes es que es únicamente un carril en cada sentido para el camión. Y en Bogotá lo que hicieron son 2 carriles en cada sentido para el camión, ¿no? Entonces esto permite que cuando un camión está haciendo base, el otro camión que no va a hacer parada lo rebase y esto crea una eficiencia brutal, ¿no? ¿Y qué es la lección de todo esto? Que es una intervención económica, es una avenida que ya existe, que ya está pavimentada, que ya está construida. Lo único que hace es pintar un carril, pintar el otro carril y construir ciertas estaciones clave. Y el beneficio que esto trae es brutal, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tren elevado o un metro subterráneo, es un carril más que se le podría agregar a insurgentes o que en avenidas principales se podrían confinar y que traen un beneficio brutal en comparación de la inversión que se tiene que hacer, ¿no? Esto de Colombia es varios de los proyectos que han hecho lo que más a mí me llama la atención. En el caso de Nueva York, pues Nueva York ha sido un laboratorio de crisis urbanas a través de la historia. Ahora sí que todo lo que pueda pasar en la humanidad ha pasado en Nueva York. Entonces, pues las lecciones que nos deja esa ciudad son infinitas. Obviamente es una ciudad moderna con presupuestos alocadísimos, pero pues los problemas al final se comparten, como por ejemplo el riesgo que hay actualmente en las ciudades costeras. Nueva York pues es una ciudad costera al final, vulnerable al cambio climático, porque el cambio climático está derritiendo los glaciares y el hielo del planeta, y esto está aumentando el nivel del mar. Y sumado al cambio climático, los huracanes son cada vez más intensos, entonces las inundaciones y todas las consecuencias de los huracanes se ven potencializadas por el crecimiento del mar. Entonces, hoy en día yo creo que Nueva York hoy es un caso que hay que aprender mucho por la cohesión social que hay, la unión de comunidad que hay, y ellos ya vivieron en el 2012 una super tormenta, como se le llaman ahora a estos tipos de huracanes que ocurren cada 70 años en estas ciudades. En este caso fue la super tormenta Sandy, que bueno, dentro de todas las lecciones que hay que aprender en Nueva York, yo de las que más aprendo es la cantidad de gente que sobrevivió en la ciudad completamente inundada, bajo el agua, sin electricidad, en un huracán poderosísimo, gracias a esta cohesión social, ¿no? A que los vecinos eran amigos y se conocían entre sí y cuidaron unos de otros, y si alguien faltaba lo buscaban. Y yo creo que pues al final los bomberos no podían llegar, nadie podía llegar, pero entre vecinos el poder que tuvieron de ayudarse entre sí se me hace importantísimo, ¿no? Y todo partió a raíz de conocerse y de ser amigos. Entonces, pues es una lección importantísima que yo he aprendido, ¿no? Y la importancia del espacio público, la importancia de integrar en el espacio a las comunidades, a los vecinos, clave en el desarrollo social y urbano. Claro. Fíjate que anteriormente teníamos una especie de paradigma entre urbano y rural, ¿no?
la gente del campo decía, en la ciudad se vive mejor, y entonces para sacar adelante a la familia había que emigrar a las ciudades. Y eso es consecuente también con la historia de la humanidad. Las grandes ciudades en el mundo se fueron consolidando a partir de los llamados burgos, y justamente fueron estos los que después se transformaron en ciudades, y por eso decían, el aire de la ciudad, era un dicho de medieval, el aire de la ciudad libera, decían en la Edad Media. O sea, en las ciudades eran el espacio de libertad, y después lo fueron el espacio de la democracia, fueron el espacio de la civilidad, etcétera, etcétera. Pero en esta dicotomía entre lo urbano y lo rural, pues también empezó a darse la idea colectiva de que la ciudad era un mal, de que la ciudad tenía una mala calidad de vida, de que la ciudad era un hacinamiento constante, era una contaminación, era un congestionamiento vial, y entonces empezó a tenerse una noción un poco ya peyorativa o negativa, y finalmente, como si fuera un mal necesario, tener que vivir en las ciudades. Hoy, casi 8, un poquito menos, de cada 10 mexicanos vivimos en alguna de las ciudades de nuestro país. Así entonces, hoy tenemos que entender que la ciudad no es el problema, pero que debe de ser la solución a la calidad de vida de las personas. Para ello, la gente tiene que apropiarse de la ciudad, creer que es suya y que es responsable de ella, porque entonces pareciera que la ciudad no es de nadie, ¿no? Ni es mía, ni es de nadie, y es de todos, y en consecuencia no me hago cargo de lo que pasa en mi entorno. Lo bateo, pienso que es asunto de gobiernos, asunto de autoridades, pero no asunto mío, porque no me siento dueño de la ciudad. Esto, en pocas palabras, significa promover ciudadanía. Ciudadanía, que quiere decir empoderar a la gente para que sea responsable de lo que ocurre en su entorno y se haga cargo de su propia ciudad. Pero esto es complicado. ¿Cómo logramos que la gente se involucre en su ciudad? Que la gente crea en su capacidad de transformar su realidad inmediata y se haga responsable de su entorno. ¿Cómo hacemos ciudadanía hoy en la era de la globalización, Jorge? Bueno, número uno, se me hace que el tema de apropiarse del espacio público de la ciudad es clave, ¿no? La apropiación no se genera tan fácil por parte de la ciudadanía a un espacio, y en esto juega un rol fundamental el buen diseño, ¿no? Por ejemplo, que puede ser un poquito relativo a gustos, etcétera, pero un buen diseño moderno, atractivo, que sea, pues, diseñado para todos, ¿no? Estos espacios bonitos que a todos les gustan, automáticamente genera una apropiación de la gente, ¿no? Y automáticamente son espacios bonitos que se van a mantener bonitos y bien cuidados porque la gente se apropia de ellos, contrario a espacios remanentes o residuales, los cuales son ya un problema que se hace cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí, pues la planificación, el diseño urbano, la gestión de las ciudades tiene que evitar estos remanentes, estos espacios sobrantes, residuales. Incluso en los centros de las ciudades está lleno de estos espacios oscuros, húmedos, incómodos, los cuales inseguros lo único que hacen es pues que la gente se quiera sentir más alejada y quiera participar menos en cambiarlos y en mantenerlos bonitos de cierta manera. Claro. Entonces, pues es con este tipo de intervenciones clave evitar espacios residuales o por lo menos pues no abandonar los espacios, ¿no? Cuando un espacio está bien diseñado se va a mantener bien cuidado de cierta manera. Ahora, pues es importantísimo también que la ciudadanía se manifieste y se involucre en juntas vecinales y en proyectos de planes parciales. En este sentido, pues a veces es un poquito difícil encontrar estas juntas o estas invitaciones, ¿no? Hacer un poquito más público, tal vez más grandes, más inclusivas estas juntas vecinales son importantes. Darle un poco más de voz a la ciudadanía, pero también que la ciudadanía se involucre, incentivarla a que realmente se les escuche. Y pues yo creo que es importante que todos los sectores se involucren, ¿no? Desde el que vive ahí, el que no, etcétera, pero pues sí, el tema de la apropiación del espacio, yo creo que parte muy en principio de que a la gente ya le guste ese espacio, ¿no? Claro. Jorge, para ir cerrando nuestra charla, comentábamos que
uno de los elementos que distinguen hoy a las ciudades es también el riesgo, la vulnerabilidad ante diferentes fenómenos climáticos y por supuesto sociodemográficos. Es ya una parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos en el Valle de México sabemos de la importancia de estar al pendiente de fenómenos como los sismos. En fin, tenemos que promover ciudades más resilientes. Pero tú has comentado de los efectos que pueden tener a las ciudades temas como el cambio climático. ¿Qué podemos hacer, Jorge, para concientizar a la gente sobre este fenómeno y de qué manera podemos empezar a tomar en la parte ambiental decisiones, digamos, incluidas en nuestra agenda pública que nos permitan estar atenuando esta vulnerabilidad a la que estamos sujetos, estos riesgos que son inminentes? ¿Cómo podemos prepararnos en las ciudades para los efectos del cambio climático? Pues número uno, bueno, yo creo que entendiendo bien cuáles son las causas, ¿no? Por ejemplo, las principales causas que están ocasionando el cambio climático son las emisiones de los edificios, por ejemplo, ¿no? El consumo energético que tenemos en nuestras casas. Eso es lo que en porcentaje está generando más cambio climático, sumado obviamente al transporte vehicular, al efecto isla de calor por superficies pavimentadas, pero todo puede revertirse desde nosotros, desde nuestra casa, usando electrodomésticos de bajo consumo, reciclando basura, más bien previniendo la creación de basura. O sea, son intervenciones que ya conocemos desde hace muchos años, ¿no? O sea, tratar de reemplazar el coche por la bicicleta, en fin, son cosas que ya conocemos, o sea, sí podemos llegar a profundizar en libros y en documentos científicos, pero son cosas que la ciudadanía conoce, ¿no? Reducir el consumo energético, por ejemplo, pues es clave orientar nuestras casas para que no usen aire acondicionado. Son muchas estrategias, pero que ya podemos nosotros implementar en nuestra propia casa, ¿no? Eso es importantísimo. Obviamente se tiene que llevar a escala política pública, diseño de edificios completos desde cero es lo ideal, ¿no? Pero nosotros ya en nuestra casa podemos ya empezar a generar un cambio que podría llegar a tener un impacto si todos lo hicieran. Ahora es importantísimo, pues, saber qué son las acciones que más impactan, ¿no? Porque yo veo mucha gente que tiene muy buenas intenciones y que desperdicia muchas energías en acciones que no son tan relevantes. Entonces también es bien importante estar bien informado qué acciones requieren menos esfuerzo para crear un mayor impacto, ¿no? Entonces, acercarse un poquito a la información, a qué podemos nosotros realmente hacer desde nuestras casas, desde nuestras posibilidades, para reducir estas emisiones y gases de efecto invernadero en especial. Muy probablemente todo esto implicara tomar lo que vienen a ser las certificaciones LED, en la que tú eres un experto, pero esto me da pauta a que nos permitas tener una nueva conversación contigo para que no solamente pensemos en edificios certificados con esta categoría LED, sino a lo mejor algún día tengamos comunidades, pueblos, barrios certificados como LED, como una especie de distinción de una comunidad que se compromete con todos estos aspectos. Lamentablemente no nos va a dar mucho tiempo para ello, pero hoy hemos platicado temas muy, muy importantes, Jorge, sobre el urbanismo social y este modelo de ciudades que sean verdaderamente para la vida. Y queremos aprender y seguir aprendiendo de gente joven como tú, que ve las cosas con una visión moderna de avanzada, con la incorporación de la tecnología, pero también viendo hacia el futuro y cuidando los derechos de las nuevas generaciones. Por eso, para seguirte y que la gente de Cadena Política también que nos escucha hoy pueda seguir tus aportaciones en estos temas, compártenos por favor tus redes sociales. Sí, claro, tengo por parte de UP Global, Instagram. Lo publicamos en inglés porque tenemos oficinas, como dices, en varios lados. Entonces tenemos el idioma general, pero ahí se puede traducir. Entonces la idea es que no solamente vean las imágenes, sino que también lean un poquito los textos para que entiendan más a profundidad nuestros proyectos. Es en Instagram, es nuestra dirección @up.global. Ahí, bueno, pues es la principal plataforma en la que compartimos. Próximamente ya tendremos Facebook y más plataformas, pero por ahora en Instagram pueden
darse una idea de este tipo de proyectos integrales, globales, con beneficios sociales, económicos, ambientales, ya materializados, ¿no? Aunque sea ahí en dibujo. Claro. Jorge, sin duda alguna de lo que hemos charlado hoy, queda claro que la gente debe ser el actor principal, el ciudadano como tal, del rediseño de las ciudades. Tiene que ser con él o si no, no es. Si no es con la gente, con el ciudadano involucrado y comprometido y seriamente responsable de lo que hace, esto es imposible. Ha sido para mí un gusto hoy poder platicar contigo, Jorge. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, el espacio y sobre todo permitirme expresar todas estas ideas. Pues muchas gracias y quiero también agradecer en forma muy especial a la audiencia de Cadena Política que nos sigue los días martes en este programa Diálogos Metropolitanos. A cada uno de ellos aprecio mucho su atención, el tiempo que nos dispensan para esto, pero también que denoten el compromiso de hacer ciudad y de tomar el papel que en esto les toca. Se despide de ustedes su amigo Pablo Basáñez y agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos el siguiente martes en Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias.